Bueno, entonces lo importante es que sepan diferenciar los distintos tipos de motores, ¿no? Que tenemos motores de continua, motores de alterna, motores paso a paso, eh, y, y que no se los confundan a la hora de tener que elegir uno u otro, ¿no? Entonces, comenzando con esto de los motores de continua y alterna, bueno, la clasificación más grosera es justamente por el tipo de corriente o de tensión que van a manejar, de continua o alterna, y a su vez dentro de los de corriente alternas vamos a tener una clasificación, digamos, grande en lo que es asincrónicos o sincrónicos, ¿sí? Esto que tenemos acá. Después pueden haber otro tipo de clasificaciones según a las características constructivas de uno u otro grupo, pero esto es lo más común, esto es lo más genérico en lo que hace la clasificación de los motores. Eh, lo, como figura ahí también en lo que hace los motores sincrónicos, tenemos los que son de imán permanente o de reluctancia variable. Para lo que es el motor de continua, en general, bueno, también para las máquinas eléctricas, todas ellas van a tener un rotor y un estator, ¿sí? En este caso, eh, para el caso de continua, el estator puede ser bobinado, ¿sí? Como en este caso, lo mismo que el estator, que también puede ser bobinado. Pero puede darse el caso que el estator sea de imán permanente también y el rotor bobinado, o viceversa. ¿Sí? O sea que están todas las combinaciones posibles. Normalmente al rotor se lo denomina armadura o inducido, y el estator es el bobinado de campo. Aunque esta denominación de armadura no siempre es así. Hay casos en donde la armadura se la puede llamar al bobinado que está fijo. Lo más común es que sea la armadura del rotor, pero bueno, sepan que por ahí pueden también encontrar la otra situación. Eh, el, el rotor está formado por el eje, ¿sí? Que va a llevar la cupla, digamos, el torque motor que va a arrastrar el torque de la carga. Es el que va a tener que, digamos, soportar el esfuerzo mecánico, tener la suficiente rigidez mecánica como para arrastrar a la carga. Va a tener, normalmente tiene unos cojinetes acá en los dos extremos, en el frente y en la parte posterior. Tiene un colector. El colector se llama digamos, ven acá atrás, tienen las escobillas, que son esto que está acá arriba, y va a haber otra igual abajo. Y el colector, que es esto, que digamos es la parte de cobre, tiene como contactos de cobre separados por algunos aislantes en forma de cada unos pocos milímetros, en todo alrededor de hacer el colector que es donde termina cada una de las espiras del arrollamiento del bobinado del rotor. Entonces, esos son los componentes más importantes del rotor. El devanado, digamos, del estator, perdón, del rotor, bueno, según la aplicación, va
va a tener más o menos vueltas y también el tipo de cable que se usa, el alambre, puede variar de la sección más fina, más gruesa, según la cantidad de corriente que se requiera que circule por ese rotor. El estator dice constituye la parte fija. La función es suministrar el flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar el movimiento giratorio. Está formado por el armazón. Puede ser un imán permanente o puede estar bobinado también, ¿no? Así que dice puede tener escobillas y portaescobillas, digamos, pueden estar conectadas al armazón ese que forma parte del estator, ¿no? Después de esto, lo que tenemos es esquemáticamente la estructura de frente del motor, donde tenemos el eje. En este caso tenemos un bobinado de campo, no es un imán permanente, sino que está bobinado. Tenemos un plano magnético, digamos, un plano magnético principal que está en la línea vertical, y uno que es geométrico, ¿no? O sea, tenemos un plano magnético normal geométrico y un plano magnético normal que puede coincidir con el geométrico o puede no coincidir. Esto, bueno, tenemos el bobinado, que es el que va desde el frente hasta la parte posterior del eje, del rotor, que se conecta al frente, ¿no?, con el colector, que son estos contactos metálicos que tienen pequeñas separaciones, y la escobilla va a ir saltando digamos, sobre ese colector o conmutador de segmento en segmento, haciendo que pase de una espira a la siguiente la conexión, ¿sí? Ahora, esa conexión de espiras puede, según la forma constructiva, hay distintas formas de bobinarlo. Esta, por ejemplo, es un bobinado en anillo, puede estar en un bobinado, digamos, abierto de tipo onda, donde los puntos de conexión del colector son distintos, ¿sí? Y después va a ir nuevamente la siguiente espira. O sea, las formas de bobinado son diversas, no hay una única forma. Estos motores también se los pueden clasificar, y esto estamos hablando de los motores de corriente continua, ¿no? Todo esto es corriente continua, estamos hablando. Según cómo se lo conecte a su bobinado del rotor y del campo. En este caso tenemos una conexión shunt o paralelo. Puede ser la conexión serie, donde el bobinado de campo está en serie con este circulito que ven acá, representa el bobinado del rotor, o sea, de la armadura. Podría ser una conexión compuesta, ¿sí?, donde yo tengo el bobinado de campo partido. Puede ser una compuesta diferencial, puede ser una conexión tipo paralelo larga o paralelo corta, ¿sí? En definitiva, hay distintas formas de interconectar también los bobinados de campo y de armadura, y en base a eso se lo va a tomar el nombre también en el motor. Normalmente a este motor los más usados son estos dos, el shunt y el serie, ¿sí?, el paralelo y el serie. Por eso muchas veces al motor
serie, se lo conoce como motor serie al motor de continuo, pero es cuando está conectado de esta manera. Pero el mismo motor conectado en paralelo es el mismo, pero ahí recibe otra clasificación, otro nombre, ¿no? O sea, muchas veces se lo llama motor serie. Y lo que habíamos mencionado en clases atrás respecto al, por ejemplo, al motorcito que poníamos en serie o que se podía poner en serie con un tiristor para manejar la velocidad, ¿sí? Era un motor, normalmente un motor serie de este tipo, pero usado, en lugar de estar conectado con una corriente continua acá, decíamos que se le conectaba una corriente alterna. Pero si yo a esto le conecto una corriente alterna, el núcleo y todas las chapas de esto, el entrehierro, no puede ser macizo, ¿sí? Es macizo solo si es un motor que lo voy a usar en continuo. Si no, si lo voy a usar en corriente alterna, tiene que ser un rotor lado para evitar pérdidas por corrientes parásitas. Bueno, o sea que bueno, ya sabemos que este mismo motor, el motor serie, cuando yo lo uso en corriente alterna, recibe otro nombre que se llama motor universal. Este motor universal es el que se usa en todos los electrodomésticos de baja potencia que tenemos en nuestras casas, ¿sí? La licuadora, la batidora, el secador de pelo, todas esas cositas, son este tipo de motorcitos universales con rotor laminado, al cual yo estoy poniendo corriente alterna en lugar de corriente continua, y lo estoy poniendo seguramente en muchos casos en serie con un tiristor para poder controlar su velocidad. Acuérdense que el circuito de una cosa como esta, ¿sí? Podría ponerlo acá, una cosa así, y acá tenía la armadura, ¿sí? Una cosa así. Bueno, el tema es que acá se acuerdan que a lo mejor no se entendía muy bien en ese momento, que yo les dije, bueno, esto es un circuito que en realidad está realimentando una fuerza contraelectromotriz que aparece acá. Ahora vamos a ver esto de la fuerza contraelectromotriz que aparecía acá, ¿sí? Ahora vamos a llegar a eso. Entonces seguimos, dice, el motor serie es un tipo de motor eléctrico de continuo en el cual el devanado de campo se conecta en serie con la armadura. Está hecho por un alambre grueso, ese devanado, ya que tendrá que soportar la corriente total de la armadura. Principales características tenemos, vamos a agrandar un poquito, estos motores no están pensados para que trabajen en vacío, ¿sí? Porque tienen un problema de un embalamiento, y debido a que la velocidad de un motor, dice, de continua, aumenta al disminuir el flujo del inductor. A ver, ¿cuál es la pregunta? Discúlpame. El devanado de campo es para sustituir el imán permanente. Sí, correcto, Manuel. Así es. Entonces, estos nunca dejarlos sin carga. Siempre tienen que tener una... Aunque normalmente el propio, digamos, rozamiento o el mismo peso del eje, de la parte mecánica, ya es suficiente muchas veces para evitar ese funcionamiento. En teoría no deberían estar nunca sin carga. Entonces, la potencia es
casi constante para cualquier velocidad y le afecta un poco las variaciones bruscas de tensión de alimentación, ya que dice un aumento de esa tensión provoca un aumento de la intensidad y por lo tanto el flujo. Bueno, ahora lo vamos a ver en la fórmula, las vamos a ver más en detalle para que se entienda esto. ¿Sí? O sea, lo importante es que las variaciones de tensión de alimentación en realidad no los afectan demasiado. Acá está dibujado como si fuera un imán permanente, ¿sí? En el estator, y está hecho el análisis de lo que sería, seguramente lo habrán visto en física o en alguna otra materia anteriormente, la regla de la mano derecha, donde se trata de determinar la dirección de la fuerza, ¿sí? Que afecta a un determinado tramo de la espira, ya sea el que está del lado izquierdo o derecho, en base al sentido de circulación de la corriente. En realidad, esta estructura acá está mostrada como si fuera un motor, pero la realidad es que más que motor, a esto debería llamarlo máquina. Ven que acá el título dice máquina de corriente continua, como motor. Es decir, porque la misma máquina, el mismo dispositivo, se puede usar o como motor o como generador. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si yo le pongo una tensión, una diferencia potencial externa, que termina alimentando al conmutador a través de la escobilla y a la espira, me va a generar una corriente que a través de la regla de la mano derecha, con digamos, con este campo que tengo entre polo norte y polo sur, va a generar, digamos, esa fuerza, ¿no? En este caso, la conmutación es mecánica, es decir, la conmutación entre espira y espira ocurre sobre el conmutador ¿sí? A través de ese anillo de cobre que tiene las terminaciones de cada una de las espiras. Lo otro importante que es de destacar, que por tener escobillas, este tipo de motores requieren mayor mantenimiento. O sea, porque esto tiene un desgaste, ¿sí? Con el uso hay que cambiar las escobillas. Bueno, acá hay un diagramita donde se muestra que en este caso tiene 3 extensiones polares, 3 pares de polos que van conmutando en forma alternativa según la tracción que ejerce el bobinado de campo. Este es el circuito equivalente, simplificado, ¿sí? Del motorcito este. Fíjense que, o sea, lo que estoy analizando ahí va a ser esto. Tengo la pilita, ¿sí? El conmutador y el circuito, y la espira, digamos, ¿sí? Eso va a producir esto, ¿sí? Tengo una resistencia equivalente de la espira, una inductancia de la espira, y va a aparecer esto, que es la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Un valor de fuerza contraelectromotriz, que se va a inducir en el circuito de la espira. Y esto se induce porque hay digamos, este muchacho que se llama Faraday, que dijo que el potencial que tengo acá va a ser proporcional a la variación del flujo por la velocidad, por la constante. Esta es una constante constructiva del motor, ¿sí? Entonces,
Como este valor depende de la velocidad, el jueguito este consiste en que si está todo en condiciones estacionarias, digamos, este potencial generado por el giro a una determinada velocidad debería fijarse en un valor que se va a restar con el valor de la tensión de entrada, produciendo un valor de corriente en la espira determinado, ¿sí? Pero en la medida en que yo cargue al motor, ¿sí? Si yo cargo el motor, esta velocidad va a tratar de bajar. Por lo tanto, si trata de bajar, la diferencia entre la tensión de entrada y ese valor nuevo de tensión me va a generar un nuevo valor de corriente. Si me genera un nuevo valor de corriente, me va a generar un nuevo valor de fuerza, que es la que yo tengo que, o sea, yo con la corriente aplico la regla de la mano derecha y saco la fuerza por la interacción con el campo. Entonces, tendré un nuevo valor de fuerza, la cual tenderá a, eh, a alcanzar una nueva condición de equilibrio, ¿sí? O sea, de estabilizarse a un nuevo valor de velocidad. Cuando el nuevo valor de velocidad sea alcanzado, se va a producir una estabilización entre este valor nuevo de fuerza contraelectromotriz y la tensión de entrada aplicada a esa espira. Ahora, en otras filminas yo lo vuelvo a explicar y pongo un ejemplo de esto. La velocidad, entonces dice que se ve incrementada por el voltaje en forma directa. El torque es controlado a través de la corriente, porque, digamos, regla de la mano derecha, ¿sí? Y la dirección se determina por la dirección de circulación de la corriente. Lo que tenemos acá es, dice, el voltaje de reactancia y lo que es conmutación. O sea, esto es el conmutador que tiene los contactos 1, 2, 3 y las distintas espiras que se van conectando a cada uno de los contactos de cobre. Y tengo la escobilla, ¿no? Fíjense que acá, a través de las distintas espiras, tengo un sentido de circulación de corriente en cada una de ellas que fluye hacia el contacto, y del otro lado lo mismo, ¿no? Cuando está produciéndose la conmutación de un contacto al otro, ahí tengo sobre una de las espiras corriente que se va a hacer cero. Y entonces el valor total de corriente estaría dividiendo en dos, ¿sí? O sea, acá tengo I sobre 2, I sobre 2, me produce una I, acá tengo media corriente por cada una de dos contactos distintos. Hasta que termina el proceso de conmutación y nuevamente se sitúa sobre el otro contacto. Como dice ahí, el flujo de corriente, la bobina sujeta a la conmutación, se invierte en el momento en que una escobilla se mueve de una delga o de un contacto de cobre al siguiente. Producto de esa conmutación, si yo analizo la corriente en función del tiempo, idealmente debería seguir un camino desde I sobre 2 a menos I sobre 2. Pero en realidad, debido a esto, se produce una chispa, porque estoy cambiando un pequeño
chisporroteo justamente por el contacto, ¿sí? El cambio de una delga a la siguiente, y eso, esas pequeñas chispas, esos sparks de corrientes, me producen que en realidad digamos, la corriente no cambie exactamente a menos I sobre 2, sino que sea un poquito menos. Justamente por eso, esas pérdidas de corriente por las chispas que se producen en el conmutador. Bueno, el campo eléctrico en el entrehierro, ¿sí? Yo desearía, yo tengo un campo debido a la fuerza magnetomotriz, un flujo magnético debido a la fuerza magnetomotriz del campo, del bobinado del campo, y otro debido a una fuerza magnetomotriz debida a la armadura, es decir, debido a que circula corriente por el rotor, a su vez esa circulación de corriente por el rotor me produce otro campo, ¿sí? Adicional, que no, digamos, idealmente yo no había pensado en este campo producido por la corriente en el rotor, pero de hecho ocurre porque tengo una corriente circulando, y la interacción entre el campo del bobinado de campo del estator con este campo producido por el rotor, lo que hace es, me produce una deformación en el campo real que tengo en el entrehierro, ¿sí? Entonces, esa deformación, dice, es la interacción, que es la reacción de armadura. Bueno, se lo llama a este fenómeno de interacción entre los dos campos, debido a los devanados de campo y al de armadura. Para una tensión máxima en los terminales, las escobillas deberían estar ubicadas en el plano magnético normal, en el PMN, ¿sí? O sea, en forma vertical. Dice, el efecto es indeseable, y para evitar esto, fíjense que acá el máximo campo, ¿por qué digo que si yo no tuviera esto, debido a la armadura, las escobillas deberían ubicarse exactamente acá, ¿sí? En forma vertical. Ahora, como tengo esta reacción de armadura, el máximo del campo no se produce en el máximo digamos, en el centro de la extensión polar, sino que se corre. Entonces, ven que lo tengo el máximo corrido respecto a la extensión polar del sur y a la extensión polar del norte. Entonces, como tengo eso, lo que tengo que hacer es el eje de las escobillas, donde se ubican las escobillas, se corre levemente, ¿sí? Para que puedan capturar el máximo de ese campo. Esto es lo que ocurre si el bobinado no está compensado. Esto se puede compensar, existe forma de compensarlo mediante bobinados adicionales que se suelen poner digamos, en el estator, ¿sí? Que lo que hacen estos bobinados adicionales, ¿sí? Es enderezar ese plano magnético normal debido que se produjo por la reacción de armadura. Esa es la idea de esos bobinados adicionales, por ahí se ven en los estatores, para decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Para qué es? Es justamente para corregir esa interacción entre los campos magnéticos del estator y del rotor. Entonces, como resumen de ventajas, es que se controlan de una manera muy sencilla, tiene una baja inercia el rotor, el costo total es bajo también,
los campos bobinados pueden tener un alto torque de arranque, ¿sí? En los bobinados series, cuando estaba en un bobinado serie, o sea, el motor serie puede ser usado tanto en continua como en alterna, con la condición de que digamos, el núcleo sea laminado. Y como desventajas, tienen un alto costo de mantenimiento por las escobillas que tienen desgastes, justamente ese spark de las o chisporroteo de las escobillas producen ruido, el ruido, o sea, las chispas producen ruido electromagnético, interferencias electromagnéticas. La máxima velocidad está limitada por el conmutador, produce temperatura, ¿sí? En la armadura, lo cual eso es difícil digamos, de solucionar. Tiene pérdidas asociadas por fricción, por la conmutación mecánica, y no se puede usar en atmósferas peligrosas, ¿sí? Ustedes saben que hay una categorización, una norma industrial donde los ambientes industriales están normalizados, ya sea si son zonas donde hay, digamos, gases inflamables o digamos, donde hay polvo, es decir, hay condiciones donde están instalados los equipamientos que tienen que seguir una determinada normativa, ¿sí? Este tipo de motores no se los puede usar en zonas que no sean ambientes seguros, ¿sí? Safe environment, porque justamente generan chispas, y más sé que si esto lo pongo para un bombeo de un surtidor de combustible en una planta de una estación de servicio, tendría muy poca vida, ¿no? Así que esto no sirve por ese tipo de usos. Por último, dice que el motor de continua puede ser fácilmente controlado por una gran variedad de microcontroladores, ¿sí? Bueno, ventajas, bueno, este es con imán permanente, también se lo conoce, pero no deja de ser un DC motor, ¿sí? Permanent Magnet DC Motor. En este caso el bobinado, fíjense ustedes, sigue estando en el rotor. Puede variarse fácilmente la velocidad y el sentido de giro. Tiene un gran torque de arranque, que ya lo dijimos antes, a bajas velocidades, y la desventaja también es que se desgastan las escobillas. Lo que se puede observar acá nada más es cómo el rotor puede tomar distintas formas constructivas, ¿no? Según la aplicación en que requiera el motor. Acá hay otra imagen también de un Permanent Magnet DC Motor. Las bobinas están en este caso en el rotor y en el estator. Perdón, en este caso el estator son imanes, ¿sí? Pero podría darse el caso como en esta figura donde el estator esté bobinado. Así que bueno, y en caso que esté bobinado, la posibilidad que me da es que yo puedo conmutar, ¿sí? Puedo conmutar el sentido de corriente en ese bobinado estator.
Si fuera un imán fijo, eso no lo podría hacer. Constructivamente el Permanent Magnet DC Motor tiene el imán del estator, del estator, y la armadura en su interior, ¿sí? Con los cojinetes, con, digamos, una carcasa que contiene a todo el conjunto, y las terminales y escobillas, ¿sí? Digamos, el colector y las escobillas, ¿sí? También se usan, esto muchas veces se lo usa digamos, para los dispositivos de computación, ¿sí? O sea, servidores y todo ese tipo de cosas, lowers, de los racks, muchas veces de los racks en data centers, ese tipo de cosas, donde también son de este tipo, son de tipo brushless DC, en este caso son de dos fases, ¿sí? de dos extensiones polares, y esto es en caso de un fan, un enfriador, un cooling de computación. Hay motores, obviamente, estos son sin escobillas, son brushless, ¿sí? Este es con escobilla y esto es sin escobilla. Brushless DC Motor. Brushless DC Motor. Ese brushless DC Motor, como resumen, tiene, digamos, alta confiabilidad, velocidades de giro mayores, pueden ser usados en ambientes seguros, no tengo el problema de la generación de chispas en los contactos, mayor eficiencia, y como desventajas, el estator de AR, yo debo conmutar el estator, para lo cual requiere un control electrónico. Esta conmutación va a ser la que haga que el campo en el entrehierro vaya girando y que el rotor pueda ir siguiendo ese giro del campo. El problema también que dice acá que se pueden desmagnetizar fácilmente, ¿sí? los núcleos, así que bueno, eso cuenta como desventaja. Dice, los brushless DC de 3 phaser también se pueden fácilmente controlar por microcontroladores, justamente porque lo que tengo que hacer acá es un control electrónico para que se produzca el giro del campo. Bueno, hasta aquí fue esta parte. Ahora continúo un poco más en detalle con el tema de las fórmulas que tratan de explicar todo esto. Vamos a poner, acá les voy a pedir disculpas porque en realidad esto que les voy a mostrar normalmente lo escribo en el pizarrón, pero en esta situación les voy a compartir mis notas personales, mis papiros, así que espero que no se ofendan de que les comparta esto, y creo que va a ser más fácil que lo vean directamente de acá a que yo intente escribir en el pizarrón de la plataforma esta, que se me complica un poco. Bueno, comenzando entonces, lo que está detrás de todo esto es la ley de Faraday, ¿sí? La ley de Faraday, que dice que la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo, ¿sí? Con un signo menos, que es el que hace referencia a la ley de Lenz.
para n espiras, ¿sí? Por lo tanto, si son n espiras, voy a tener menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo. Pero lo importante que no es que es proporcional al flujo, es proporcional a la variación del flujo. Eso es importante que sepamos diferenciarlo, que no es proporcional al flujo, sino es que a la variación del flujo. ¿Y cómo podemos usarlo esto para la espira que está dentro del campo magnético? Bueno, acá tenemos lo que habíamos visto de la regla de la mano derecha. Si tengo la espira inmersa en un campo, donde en este caso el campo es entrante hacia la hoja, tengo la circulación de corriente hacia abajo, la longitud de la espira, ¿sí? La fórmula que las relacionas es F igual a I por el producto vectorial de L con la densidad de flujo, ¿sí? Esto me produce F igual I por L por B por el seno del ángulo que entre la longitud y la densidad de flujo. Eso, normalmente esto es bueno, en este caso para el análisis lo vamos a poner que es de 90 grados, ¿sí? Pero el ángulo es el que relaciona la longitud con la densidad de flujo. Por otro lado, yendo por el lado de la ley de Faraday, voy a tener el mismo conductor, ¿sí? Ese conductor va a estar relacionado bueno, a través de la formulita esta B por B, producto vectorial por la longitud, ¿sí? Con lo cual, si esto tiene una velocidad de desplazamiento hacia la derecha, el producto vectorial me estaría dando para arriba y me produce una diferencia de potencial donde va a haber positiva arriba y negativa abajo. Obviamente esto es un producto vectorial, así que habrá que analizar el caso de los ángulos en cada caso. Y para este caso, bueno, con una velocidad de desplazamiento hacia la derecha, el campo saliente, ¿sí? En este caso el campo es saliente de la hoja, en ese caso la velocidad por el campo, la densidad de flujo, va a ser hacia abajo, y a su vez tendré que considerar el ángulo de 30 grados, ¿sí? Como el coseno de 30, el producto vectorial y el producto escalar. Y bueno, el potencial en este caso inducido voy a tener positivo abajo y negativo arriba. Basados en estas leyes, lo que vamos a analizar para tratar de explicar el funcionamiento de la máquina continua, voy a imaginar primero que esto como si fuera la máquina, ¿no? de DC, pero en lugar de que gire, vamos a hacer que se desplace. Este va a ser digamos, el rotor, pero en este caso es como que en lugar de girar, se desplaza. Es decir, bueno, esto va a ser la espira. La espira, el circuito de la espira y la tensión que tengo puesto desde afuera a la máquina, con una llavecita que va a hacer comenzar la circulación de corriente. Esa corriente va a ser la tensión dividido la resistencia de la espira. La corriente va a producir una fuerza, ¿sí? por la expresión esta, fuerza igual ILB, ¿está bien? Es una fuerza inducida. Por lo tanto, si esto estaba fijo, la barra se va a acelerar y produce una tensión, ¿sí? Una tensión inducida. Una fuerza inducida, una tensión inducida. La tensión inducida va a ser esta que tiene esta polaridad. O sea, inicialmente no tenía
Fíjense en el gráfico, la tensión inducida en el instante cero era cero. Yo cierro la llave, empieza a circular corriente, se induce una fuerza, digamos, la fuerza me va a producir una corriente que va a producir una tensión inducida que, como la polaridad de esa tensión inducida es opuesta al sentido de circulación de corriente que impone la fuente de entrada, lo que va a tratar de hacer es disminuir el valor de la corriente. Fíjense que la corriente inicial es la tensión de entrada y la resistencia, ¿sí? Pero como se va a inducir esta tensión, esa corriente inicial va a bajar, ¿sí? Porque se está oponiendo eso. Esta es la fuerza contraelectromotriz que yo les decía antes. Entonces, si la corriente baja, acá en el punto 4, lo que va a hacer es nuevamente evaluando la formulita de la fuerza, va a hacer que la fuerza inducida empiece a bajar. Por lo tanto, inicialmente la fuerza inducida era el valor de la tensión de entrada por L por B dividido R, pero ese es el valor inicial. Como después empezó a aparecer esta fuerza contraelectromotriz opuesta a la fuente de entrada, se genera una corriente opuesta que trata de reducir esta corriente, la corriente va bajando y como baja la corriente, también baja la fuerza. Por lo tanto, la fuerza va a tender a disminuir hasta que la fuerza sea cero, ¿sí? Y en ese punto, la tensión inducida va a ser igual a la tensión de entrada, con una corriente cero, supuestamente, digamos, equilibrada, ¿sí? O sea, se llega a una condición de equilibrio. Esta es una fuerza inducida, es la fuerza de arranque del motor. Una vez que, esto en condiciones ideales, ¿sí? Una vez que llega a estado estacionario y está girando o desplazándose, si no tiene rozamiento, permanece desplazándose en esa condición estacionaria. Por lo tanto, llegada a esa condición estacionaria, la fuerza inducida que lo hizo llegar a esa condición desaparece, se hace cero, y la tensión inducida se hace igual a la tensión de entrada. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? Porque esto es... ahora, no sé si es claro, pero es muy tonto, pero es lo que explica el funcionamiento. Ok. Fíjense ahora esto, que es lo mismo, que es la misma máquina lineal, pero ahora voy a suponer lo siguiente. La condición de entrada, la condición estacionaria inicial que voy a suponer, es que la barra se está desplazando. Es decir, dicho en otras palabras, yo tengo el motor donde el eje está girando en forma estacionaria, sin rozamiento, sin nada. Esto es ideal. Pero bueno, acá lo dibujamos como una barra para tal vez entender el principio de funcionamiento. Entonces está en condición estacionaria moviéndose a velocidad constante con un campo entrante hacia la hoja. Y lo que hago es le aplico una fuerza de carga, es decir, agarro la barra y tiendo a frenarla. Es equivalente a cargar el eje del motor. ¿Sí? Entonces, se le aplica una fuerza de carga opuesta a la dirección del movimiento. ¿Qué es lo que hace eso? Provoca una fuerza inducida opuesta al movimiento. ¿Qué es lo que se produce? Una desaceleración. ¿Sí? Una desaceleración que va a ser proporcional a la fuerza neta dividido la masa. Es decir, la velocidad disminuye. La velocidad disminuye. Yo sé que la tensión inducida era V por B por L. Si la velocidad disminuye, la tensión inducida disminuye, que es esta que está acá en rojo. ¿Sí? Si la tensión inducida disminuye, la corriente que producía esa tensión inducida, que era igual y opuesta a esta que venía de la fuente, que hacía que en condiciones estacionarias no hubiera
no hubiera circulación de corriente. Ahora, al producirse un aumento, ¿sí? Una disminución de la tensión inducida, produce un aumento de la corriente, ¿sí? Porque sé que esta corriente es la tensión de entrada menos esa tensión inducida que está disminuyendo debido a R. Entonces, la corriente neta aumenta. O sea, yo tiré de la barra, produjo esta tensión inducida, produce que esta corriente aumente, y si esta corriente aumenta, aumenta la fuerza inducida. Pero ojo, esta es la fuerza inducida. Inducida significa que es la que se produce como resultado de ese freno que yo le estoy imponiendo, ¿sí? El freno es la carga. Entonces, aparece esta fuerza inducida como resultado del aumento de la corriente de la espira. ¿Y hasta cuándo va a aumentar esta fuerza? ¿O hasta cuándo voy a tener esa fuerza inducida? Hasta que esa fuerza inducida iguale a la fuerza de carga. Es decir, esto se va a producir, este equilibrio se va a producir a una velocidad menor. Es decir, esto se va a seguir moviendo hacia la derecha, pero a una velocidad menor. En ese caso del nuevo equilibrio, la fuerza inducida se está igualando a la fuerza de carga y nuevamente se llega a una condición de equilibrio donde la tensión inducida se hace igual a la tensión de entrada y la corriente en la espira se hace igual a cero. En ese caso, la cantidad de potencia eléctrica necesaria para mover a la carga va a ser la tensión inducida por la corriente. Esa potencia eléctrica se está convirtiendo en potencia mecánica como fuerza inducida por velocidad, ¿sí? Entonces, la potencia de conversión de eléctrico a mecánico se debe a esto: tensión inducida por corriente, velocidad por fuerza. Dicho en términos de torque o de máquina de continua, la potencia convertida de eléctrica a mecánica va a ser el torque inducido por la velocidad angular. Visto desde el punto de vista del diagrama temporal, voy a tener la velocidad de la barra, que va a disminuir, la tensión inducida que va a aparecer cuando cargo la fuerza con una fuerza, ¿sí? Que inicialmente va a ser igual a V sub B y va a ir disminuyendo, la corriente que va a ir aumentando porque inicialmente estaba en equilibrio y ahora va a llegar a un nuevo equilibrio en F B por L, y la tensión inducida que va a equilibrarse con la fuerza de carga. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Si no se quedaron dormidos. Bueno, vamos al caso, este otro caso, que es cuando en lugar de yo frenar a la barra, lo que voy a hacer es, esto se está moviendo en condición estacionaria, la barrita hacia la derecha. Lo que voy a hacer es acelerarla aún más. Voy a aplicar una fuerza que intente moverla aún más rápido. Entonces, mi condición inicial es que la barrita se está moviendo a una velocidad constante hacia la derecha y le aplico una fuerza adicional en la dirección del movimiento que provoca una fuerza neta en la misma dirección. La aceleración en este caso es positiva. Antes era una aceleración negativa. Por lo tanto, al tener una aceleración positiva, que es la fuerza neta de la masa, lo que va a producir es un aumento de la velocidad. Si aumenta la velocidad, por la formulita esta, me aumenta la tensión inducida. Si aumenta la tensión inducida, la corriente va a intentar subir, porque la fórmula que la relaciona es tensión inducida menos E sub B sobre R. Si sube la corriente, sube la fuerza inducida. ¿Y hasta cuándo va a subir? Hasta que se logre un nuevo equilibrio.
el nuevo equilibrio se va a producir cuando la fuerza inducida que aparece como resultado de la aplicación de la fuerza externa en la dirección del movimiento se iguale, cuando esa fuerza inducida se iguale a la fuerza de carga. ¿Sí? Eso va a ocurrir a una velocidad de movimiento más alta de la velocidad estacionaria original. Por lo tanto, la potencia mecánica del sistema va a ser la fuerza inducida nueva por la velocidad nueva, que va a ser más alta. Esa potencia mecánica es convertida en potencia eléctrica. Es decir, acá es al revés. Yo apliqué una fuerza que me produzco, o sea, una potencia mecánica, y me da como resultado un aumento en la corriente, una conversión en potencia eléctrica. ¿Sí? Es decir, que en este caso es el caso de la máquina de continua funcionando como generador, no como motor. ¿Sí? Como si yo agarro el motor y si está girando con una velocidad estacionaria, sin rozamiento, sin fricción, sin nada, y trato de hacerla girar más rápido. Ese intento de hacerla girar más rápido intentaría a que la corriente empiece a circular en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, haciendo la función de generador en lugar de una función de motor. Entonces, esto mismo, si ahora lo vemos en el motorcito, bueno, por eso se llama máquina de corriente continua, no motor de continuo. Bueno, sí, según el uso se lo llama motor, sí, obviamente, o generador. Pero es el principio de funcionamiento del dínamo. Puede ser máquina de corriente continua o principio de funcionamiento del dínamo. ¿Sí? Produce un movimiento en el eje y dependiendo de que sea para un lado el movimiento, si yo fuerzo, si freno el giro de ese eje, como dije antes, va a tratar de tener funciones de motor, y si yo hago girar ese eje más rápido de la condición estacionaria, intentaría funcionar como un generador. A ver, son las 5:25. ¿Quieren hacer un pequeño corte para no aburrirlos? Y seguimos en 10 minutos, ¿les parece? Venimos bien hasta acá, ¿se entiende? ¿Sí? Ok. Bueno, listo. Seguimos y 40, ¿les parece? 5:40 volvemos.